acompañar. Y hablando de maestros, déjeme saludar al maestro Luis Guillermo Hernández, quien también ya llegó para dejar la víbora chillando. El maestro Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W, periodista independiente, académico universitario y obviamente amigo, miembro de esta familia Sin Censura. Luis Guillermo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Mi querido Vicente, un gusto saludarte este viernes. Ya es tradición que se cargue la información hacia el fin de semana, mi querido Vicente. Así es, sobre todo con un cabeza de vaca que no aparece por ningún lado, un cabeza de vaca que creo que lo hace como para provocar esto de mandar las tanquetas a la casa de gobierno allá en Tamaulipas, un cabeza de vaca protegido por el PRIANREDE, que creo que se están exhibiendo solitos. Dame tu opinión acerca de este jugoso caso para nosotros los que nos dedicamos a contar historias, a informar al periodismo. Hay quienes dicen en los pasillos del Palacio de Gobierno de Tamaulipas, mi querido Vicente, que no va a pasar de este fin de semana cuando finalmente el gobernador de Tamaulipas pues tenga que rendirse a la evidencia judicial y termine por finalmente entregar el gobierno estatal para que el Congreso, que todavía está dominado por los panistas, pues designe un mandatario interino. La evidencia que hemos estado viendo en las últimas horas, mi querido Vicente, estas fotografías, estos videos de una muy fuertemente resguardada casa de gobierno, en realidad, me cuentan los colegas tamaulipecos, es un panorama muy común. Ciudad Victoria, la sede de la capital estatal, es una de las ciudades pues con más altos índices de violencia en Tamaulipas, y es muy común, me cuentan los colegas tamaulipecos, muy común que la casa de gobierno esté siempre rodeada por un fuerte dispositivo policiaco e incluso militar. Me parece que en esta coyuntura hay que analizar con mucha frialdad lo que está ocurriendo en Tamaulipas. Me cuentan que hay reuniones entre los líderes de las diferentes bancadas en el Congreso estatal. Se mencionan ya algunas figuras que podrían intervenir como elementos comodines, como una especie de figuras de comodín para mantener la estabilidad política de la entidad. Mi querido Vicente, se habla incluso de que el secretario de gobierno de Tamaulipas podría asumir el cargo de gobernador interino, pero es una cuestión que se está discutiendo en este momento, y eso es lo importante, mi querido Vicente, que en Tamaulipas ya se está discutiendo quién es el relevo o quién puede ser el relevo del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y esa dinámica, mi querido Vicente, el hecho de que el propio partido en el poder estatal ya esté pensando en las figuras que podrían suplir al gobernador, evidentemente metido en problemas muy, muy serios, pues nos habla de que ya se están moviendo las cosas para el relevo. Es inminente, mi querido Vicente, la caída de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero también es inminente que el grupo político que lo ha empoderado, el grupo político que lo ha ayudado a transgredir las leyes, que lo ha ayudado a burlar a la justicia y a las autoridades, pues también se está metiendo en severos problemas, entre ellos una figura que todos conocemos bien, el expresidente Felipe Calderón. Así es, y Luis Guillermo, creo que se están metiendo en las patas de los caballos, porque queda cada día que pasa más en evidencia que no es López Obrador el autoritario, el que va contra sus contrincantes políticos, que hay una persecución, como gritan, ¿no? Estoy viendo que el FBI ha identificado precisamente en una red internacional de lavado a Cabeza de Vaca, a su mamá y a otros familiares. Y no solo eso, que fue la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI,
quien envió un oficio a la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto, donde solicitaba investigar a 25 empresas y 12 personas, entre ellas al gobernador prófugo de Tamaulipas, el panista Francisco Cabeza de Vaca, en donde se pide congelar las cuentas. Entonces, pues yo creo que deben de ser muy cautelosos estos personajes que han protegido y que siguen defendiendo a Cabeza de Vaca, porque por ahí también se les va a su futuro, o a lo mejor por eso lo hacen, ¿no? Pero por ahí también se van directito al basurero de la historia. Ojalá que así sea, Luis Guillermo. Y no solo, mi querido Vicente, no solo al basurero de la historia. En algunos casos podríamos estar hablando de colusión, es decir, de coparticipación en delitos muy graves, como el lavado de dinero, como el expolio de recursos públicos, como la transferencia irregular o ilícita de recursos financieros a cuentas, pues que en algunos casos podrían determinar incluso asuntos de lavado de dinero. Y eso, mi querido Vicente, eso es una moneda que está en el aire para muchos y para muchas que están ayudando y que han ayudado a un gobernador de Tamaulipas en estos meses, en estos últimos años. El expresidente Felipe Calderón tiene abierto también un expediente que lo involucra con otro pues presunto delincuente de altos vuelos, Genaro García Luna. Y esta segunda posibilidad de verse inmiscuido en un delito tan grave como el lavado de dinero, como la triangulación de recursos, incluso públicos, a cuentas privadas, y el simple respaldo político a este truán, que es el gobernador de Tamaulipas, pues podrían abrir una agenda que seguramente no va a ser nada plácida para Felipe Calderón y para el grupo de panistas que ha arropado a este gobernador. Sin duda, mi querido Vicente, estamos en horas decisivas, no solo para el futuro de Tamaulipas, también para el futuro del PAN, este partido que se ha caracterizado en los últimos años por postular a una caterva de bandidos que han hecho y deshecho en el gobierno en México como nunca antes habíamos visto. Así es. Y Luis Guillermo, también me resulta fascinante el debate en los medios de comunicación. Estamos los que como tú o como yo, desde nuestra trinchera, desde nuestra visión, desde nuestra concepción, poniendo el dedo en la llaga, y otros, y por ejemplo veía la entrevista que le concedía Anabel Hernández, autora de Los Señores del Narco, a Julio Astillero, que decía, y a mí me llamó mucho la atención su declaración, que la 4T debe definir si hay búsqueda ciega de justicia o tintes políticos. Insisto, me resulta fascinante. Híjole, desafortunadamente perdimos a Vicente en la comunicación. Esto usted lo sabe perfectamente, ocurre debido a los problemas con la tecnología. Por supuesto que seguimos con nuestro queridísimo amigo Luis Guillermo Hernández. Luis Guillermo, Vicente estaba planteando algo muy interesante, ¿no? Cómo es que desde los medios independientes, desde nuestras trincheras, sí estamos poniendo ese dedo en la llaga, sí estamos buscando la forma de plantear este tipo de temas, el tema de Cabeza de Vaca, cuando desafortunadamente en otros lugares ni siquiera se enfrentan a la noticia. Desde ayer veíamos en la cobertura, ayer y antier, de los medios de comunicación tradicionales, cómo es que, por ejemplo, el periódico Crónica de los Caguachi no lo ponía en sus portadas. También teníamos a un periódico Reforma que lo plantea como si se tratara de una persecución, y hasta poner una foto de Cabeza de Vaca junto a dos mariachis, imagínense usted, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú, Luis Guillermo, este tratamiento de noticias, de notas al tema de Cabeza de Vaca por parte de esos medios de comunicación tradicionalmente chayoteriles, permíteme decirlo de esa forma? Me parece que una de las graves situaciones que estamos viviendo hoy en torno de la realidad mediática y de la realidad social es el hecho de que muchos medios han perdido el rumbo, han perdido la brújula sobre cómo
explicar lo que está ocurriendo en México, atrapados como están en sus propias guerras en contra del gobierno federal porque les quitó los recursos, atrapados en sus propias dinámicas de supervivencia, recibiendo recursos de cualquier estado, de cualquier gobierno municipal o estatal, y tratando de sobrevivir económicamente, pero también en términos periodísticos como puedan, han quedado, pues yo digo, atrapados en este torbellino de informaciones. No hay mucha evidencia en términos periodísticos que nos permita establecer que se trata de una persecución política. El caso del gobernador de Tamaulipas, mi querido Antonio, no hay ninguna posibilidad, por remota que sea, de que pueda confirmarse que se trata de una andanada política por cualquier motivo por parte del gobierno federal en contra del gobernador panista. El gobierno de Estados Unidos tiene una serie de documentaciones muy sólidas y muy consistentes de la participación real y fehaciente del propio gobernador en asuntos que presumiblemente pueden ser constitutivos de delitos. Y en el caso mexicano, las evidencias son aún más cuantiosas, son aún más grandes, son aún más sólidas. Lo decíamos en este mismo espacio antes, en algunos otros momentos. No hay en estos momentos en la Fiscalía General de la República un expediente tan sólido en términos judiciales como el que se tiene en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y los medios de comunicación que están tratando de defenderlo, los medios de comunicación que están tratando de lavarle la cara, están metiéndose en un terreno tan pantanoso como ser copartícipes de un delincuente, de un presunto delincuente. Es un asunto gravísimo, pero además es un asunto que en un momento como este, en medio de una situación electoral, en medio de una turbulencia, en medio de una crispación en términos de disputa ideológica como la que vivimos en México, esos medios están corriendo un riesgo mucho más grave que simplemente acusar al gobierno de persecución política. Están dándose a sí mismos una verdadera puñalada en el corazón, porque están demostrando que no son medios confiables para entender la realidad actual. Y si están siendo desplazados por los medios alternativos después de este tipo de andanadas, es obvio y evidente que van a quedar no solo en el basurero de la historia, sino también en la posibilidad real de ser copartícipes de delitos. Y es lamentable, Luis Guillermo, la teoría que utilizan estos medios de comunicación tradicionales y sus principales exponentes. El argumento que tienen es, si me lo permites decirlo, completamente discriminatorio hacia los medios de comunicación independientes, hacia periodistas como tú o como yo, que hemos estado en los medios de comunicación tradicionales durante décadas, y que de pronto vemos un nicho de oportunidad absoluta para llevar esa verdad con justicia en las redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo ves que la gente toma este tipo de diferencias, de comparativos? ¿Tú consideras que en estos momentos los medios de comunicación tradicionales verdaderamente le están dando esa verdad con justicia a la gente frente a una crisis absoluta en los medios de comunicación tradicionales? Yo creo que en estos momentos la gente que nos ve, la gente que nos escucha, ya está tomando una decisión precisa sobre a quién creerle y a quién no, sobre a quién atender y a quién no. Y me parece que esa partida la está ganando aquel periodista, aquella periodista que entiende que no se puede interpretar al México de hoy con las reglas, con las normas y con los ojos del México de 1990, el México del año 2000, el México del año 2010. El cambio que ocurrió en nuestro país en 2018 ha roto todas las estructuras sociales, económicas, políticas que conocíamos. Incluso la dinámica de comunicación que prevaleció durante décadas se ha roto. Quienes insisten en mantener ese mismo flujo y quienes insisten en mantener esas mismas estructuras y lógicas comunicativas están simple y sencillamente rebasados por la realidad. Hoy, cualquier periodista que tenga acceso a una plataforma en YouTube
en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en cualquiera de estas redes, mi querido Antonio, puede tener la misma respetabilidad, el mismo valor y el mismo peso comunicativo que cualquier dinosaurio de los medios tradicionales. El asunto es que ellos, los dinosaurios, no lo han entendido. Creen que el hecho de que estemos en las plataformas alternativas disminuye nuestro valor, disminuye nuestra calidad, disminuye nuestra potencia como periodistas, y están muy equivocados. Nosotros no somos periodistas de Google, no somos periodistas de oídas, somos periodistas que indagamos, que obtenemos documentos, que estamos cerca de las fuentes de información, que tenemos contactos en diferentes esferas de la realidad nacional. Eso, el estar en contacto con estas formas nuevas de expresión, es simplemente rebasarlos por el lado tecnológico. Pero que no se confundan, mi querido Antonio, que no se confundan. La pelea entre medios alternativos y medios tradicionales es una pelea real, y creo, honestamente lo creo, que la estamos ganando nosotros, que decidimos alejarnos de los dinosaurios en extinción. Gracias, Toño, por entrarle al quite. Han pasado cosas muy extrañas hoy, ¿eh? Perdón que sea muy mal pensado. Primero, se nos apaga la computadora maestra en Chicago. Luego se va la luz y el internet en México, desde donde estamos transmitiendo. Ah, caray, pues qué día tan extraño para que pase todo en las transmisiones de Sin Censura. O de plano es porque Toño, porque tú, Luis Guillermo, porque tu servidor estamos dejando la víbora chillando y a alguien no le gusta lo que se está diciendo. Oye, Luis Guillermo, para cerrar, ya que estamos hablando de esto, escribe Héctor Aguilar Camín un día después de que el periódico El País señala que el 56% de los entrevistados consideran a Andrés Manuel López Obrador el mejor presidente de los últimos 3, o sea, entre Felipe Calderón, entre Enrique Peña Nieto y él, Andrés Manuel López Obrador es el más votado, por decirlo así, como el mejor presidente de los últimos sexenios en México. Escribe Héctor Aguilar Camín en Milenio: si López Obrador pierde en junio, entrará al ciclo de los gobiernos normales, esos que gobiernan con fecha fija, terminan, les aplauden o les chiflan y se van. Mi convicción es que perderá. La derrota que se viene el 6 de junio, de acuerdo a Héctor Aguilar Camín, y yo creo que queda claro de qué lado está Héctor Aguilar Camín, y no es necesariamente del lado de los más de 30 millones de mexicanos que votaron el 1 de julio del 2018 para mandar a la chingada a esos que del PRI o el PAN se han servido con la cuchara grande. Para cerrar, ¿por qué no me das tu opinión de esto, Luis Guillermo? Yo tuve la oportunidad de conversar con Héctor Aguilar Camín hace algunos años, mi querido Vicente, cuando me invitaron a escribir en la revista Nexos. Me pidieron que hiciera un artículo sobre la economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y yo no entendía el insulto, no entendía por qué me faltaban al respeto convocándome a escribir en una revista pues como esa. Héctor de Mauleón, en ese tiempo su achichincle de la redacción, editor, y él, y me hablaban, mi querido Vicente, platicaban que les gustaría, me pedían un artículo en el que yo expusiera, escúchalo bien, eso es algo que no he contado nunca, que expusiera las bondades del proyecto económico del presidente Enrique Peña Nieto, que hablara sobre las reformas estructurales que iban a encaminar a México hacia el primer mundo. Y recuerdo muy bien esta charla en la oficina de Nexos, ahí en las calles de Mazatlán, en la colonia Condesa de la Ciudad de México, porque salí de ahí verdaderamente asqueado, como nunca me había sentido. ¿Y sabes por qué, mi querido Vicente? Porque comprobé lo que se ha dicho de él, de Héctor Aguilar Camín, en ese momento y después, de identificarlo como un hombre completamente servil a un sistema, completamente operador, completamente peón de las peores prácticas
de un sistema que por supuesto y que afortunadamente ya tiramos a la basura. No se me olvida esa conversación con él, porque además de que pude comprobar la pequeñez intelectual de Héctor, de los Héctores, para ser más preciso, además de que pude comprobar su diminuta estatura como hombre de ideas, pude entender por qué esas revistas Nexos, Letras Libres, se convirtieron en los instrumentos ideológicos de todo un sistema, porque estaban construidas con figuras hechas para obedecer, con intelectuales, con todas las comillas del mundo, intelectuales dispuestos a obedecer, a servir, a plantear cualquier argumento favorable a los intereses y a los objetivos de un sistema y de un régimen. Yo soy verdaderamente uno de los principales aplaudidores de que el gobierno del presidente López Obrador haya decidido retirar todo financiamiento y todo suministro de recursos a esos sujetos. ¿Y sabes por qué? Porque durante muchos años medraron con los intereses del pueblo mexicano, engañaron al pueblo mexicano y se convirtieron en el eco de unas voces que buscaban saquear a nuestra nación. Ojalá, lo digo con toda honestidad, ojalá jamás puedan volver a tener poder e influencia en medios sujetos como Héctor Aguilar Camín, Héctor de Mauleón, Enrique Krause, León Krause y toda su camarilla de voces a sueldo. Ojalá que tu voz sea de profeta, querido Luis Guillermo Hernández. Cerremos invitando a la gente, veo que estás hasta en Spotify y bueno, pues continúas desde tus trincheras abriendo caminos. Tan es así que ya te anda copiando hasta Pedro Ferriz Híjar, que ya se lanzó de youtubero y siguiéndole los pasos a Carlos Alarraqui. No te rías, que lo que calienta es la risita, Luis Guillermo Hernández. ¿En dónde te pueden apoyar a ti? Ojalá que no nos vayan a confundir a los Ferrices y a mí. Además de que, mi querido Vicente, nosotros tenemos otra visión del periodismo. Nosotros no somos baratos, no tenemos precio. Y yo invito a la gente a que nos siga en las redes, @LuisGernán y Luis Guillermo Hernández, en todos los espacios que se les ocurran. En Twitter, Facebook, Telegram, YouTube, Spotify incluso. Estamos ahí tratando de colonizar, mi querido Vicente, esos terrenos que ya están siendo ocupados por las voces tradicionales, y hay que arrebatarles la discusión, hay que arrebatarles los espacios para que la gente tenga otras opciones. Así que a través de tu amplísimo auditorio invito a la gente a suscribirse a las diferentes redes, y por supuesto que nos vemos aquí los viernes contigo en estas charlas que cada vez me gustan más, mi querido Vicente. Pues yo te agradezco mucho, Luis Guillermo, por la deferencia y por las flores, y al contrario, los que disfrutamos somos nosotros, con tus análisis, con tus opiniones, con tus comentarios. Ojalá que la gente siga apoyando Sexta W, y te mando un abrazote. Nos vemos aquí la próxima semana o antes si lo amerita la noticia. Así es, mi querido Vicente, hasta pronto, un saludo a todos. Gracias, es Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, periodista independiente, hablando con nosotros sin censura.